Buenas tardes a todos. Cuánta gente, qué bonito. Siempre es de obligado cumplimiento empezar un acto dando las gracias a todos aquellos que han hecho posible el proyecto. Hoy me vaya a disculpar porque la lista es más larga de lo habitual debido a lo insólito de la publicación. 150 son los poetas antologados. Tranquilos que no voy a leer la lista completa, no voy a ser soporífera, pero sí les pediré que se acerquen al stand de Teorema y cojan el libro y lo vean, porque ahí están todos o casi todos sus poetas favoritos granadinos. Pues bien, a los 150 les quiero dar las gracias. Os quiero dar las gracias, que muchos estáis hoy presentes, en mi nombre y en el de mi compañero Víctor Miguel Gallardo, por la calurosa acogida que ha tenido entre vosotros la antología. Drújula Ediciones nació hace tan solo 6 meses, está aún en pañales. Muchos de vosotros ni siquiera conocíais, sabíais de nuestra existencia antes de ser invitada a la antología, y a pesar de eso os ofrecisteis a participar sin dudarlo. Quiero resaltar que cuando los poetas recibieron la invitación de mano del antólogo de José Martín de Valla, no conocían el nombre del resto de los intervinientes, ni cuántos serían, ni tampoco el nombre que tendría la obra. Todo es poesía en Granada. Solo se les indicó que la idea consistía en incluir un poema representativo de cada uno de los autores de su elección y, a ser posible, aunque no era condición sine qua non, que tuviera temáticamente alguna relación con nuestra ciudad. A pesar de la poca información con la que contaba, todos respondieron afirmativamente casi, ¿verdad, Pepe? De inmediato. Y además, bueno, han sido tan generosos que una parte considerable de los poemas, prácticamente la mitad, son inéditos. De corazón, gracias a todos. Pepe, nuestro querido compañero de fatiga, gracias, porque ya el libro es más tuyo que nuestro. En un principio, cuando decidimos sacar adelante la antología, saber quién se encargaría de coordinarlo fue nuestra mayor preocupación. No queríamos que fuera un poeta, para que la inclusión no se considerara, no fuera partidista. Contar con el apoyo de José Martín de Valla es el mayor acierto del proyecto. Ha sido imparcial y riguroso. Y como es un personaje muy querido en nuestra ciudad, los poetas han accedido gustosamente a participar. Sin su esfuerzo y tenacidad no habría sido posible tener hoy el libro entre las manos. Juan Mata, otro de los aciertos de Pepe, de José Martín de Valla, fue proponerte que prologaras la obra. Se trataba de un tema peliagudo, pues hay corrientes poéticas enfrentadas en la ciudad y pronunciarse sobre el panorama de la poesía en Granada sin herir sensibilidades es prácticamente imposible. Desde nuestro punto de vista, tu intervención ha sido magistral y recoge lo que cualquiera de nosotros tres hubiéramos querido escribir como introducción, pero además con un estilo impecable. Muchísimas gracias. Perdón, no lo voy a dejar aquí tumbadito, vamos a ponerlo a ver si se mantiene. Julia Santaolalla, Alfonso Perro Raro, gracias a ambos por el trabajo de ilustración y diseño del que estamos especialmente orgullosos, que además vosotros muchos nos han comentado que la fotografía de la cubierta era preciosa, pero debo subrayar que se trata de una ilustración de la pintora granadina Julia Santaolalla, aunque por la calidad del trabajo bien pareciera una instantánea de Puerta Real, .0, mi corazón de Granada. No queríamos la típica postal de la Alhambra como imagen del libro y decidimos que el Hotel Victoria y la esquina del mítico Café Suizo, lugar de encuentro de poetas y estudiantes enamorados, era la estampa perfecta para este volumen. Carmen Martínez, Juan Gabriel Lama, Juan José Telle y el resto de compañeros del Centro Andaluz de las Letras, Javier Álvarez, María Ángeles Chacón, Ana Fernández Garrido y todo el equipo de la Biblioteca de Andalucía, gracias por acogernos una vez más en vuestra casa, en nuestra casa. Andrés Iglesias y compañeros de AZ Distribuciones, gracias por la ilusión y por el empeño de que el libro llegara casi a todas las librerías de la ciudad a la vez, que no ha sido fácil. Pablo Rodríguez, Antonio Arenas, Miguel Martín Romero, gracias por el cariño con el que Ideal ha acogido el proyecto. Y a vosotros, lectores ávidos de poesía, gracias por interesaros por el libro desde su gestación, por inundar nuestra web de visitas, por reservar ejemplares semanas antes en vuestras librerías favoritas y, en definitiva, por darle sentido a estos 4 meses de trabajo sin descanso. Como veis, si todo el libro conlleva un trabajo en equipo, la publicación de Todo es Poesía en Granada más bien parece el esfuerzo no de una plantilla de un equipo de fútbol, sino de una liga completa. Gracias a todos. Tal y como he comentado y en prensa, para bien o para mal, no todo es poesía en la ciudad, a pesar del título, ¿no?
Las colas del paro no son poéticas, ni el número de desahucios, ni la lamentable situación de muchos distritos de la ciudad. Pero a pesar de la miseria, en Granada florece la poesía a diario. Granada es una ciudad propensa en creaciones literarias y especialmente poéticas, pero echábamos en falta que recogiera tanto las nuevas tendencias como las corrientes más clasicistas. Nuestra pretensión al ofrecer al lector esta antología, una iniciativa privada que no ha contado con ningún tipo de subvención ni de apoyo, básicamente porque ese ha sido siempre nuestro deseo. Nuestra pretensión era mostrar a grandes rasgos y de forma tan escueta como supone ofrecer un solo texto por autor, la poesía escrita en o sobre Granada en los últimos 15 años por granadinos o foráneos vinculados a la ciudad. Pese a nuestra pretensión de ser exhaustivos, plurales y objetivos, es probable, también es cierto, que también hayamos sido algo injustos al obviar por desconocimiento a otros creadores que no se mueven en los círculos poéticos tradicionales o que han optado por otras formas de comunicación más allá de la publicación en revistas especializadas y colecciones de poesía al uso. Granada no es una ciudad de solo 150 poetas y tampoco pretendíamos alcanzar un número concreto cuando empezamos el proyecto. Simplemente la lista fue creciendo y llegó un momento en el que había que mandar el libro a imprenta porque habíamos cumplido ya los tiempos y si siguiéramos hoy por hoy, pues con el proceso de producción probablemente la lista habría aumentado. Disculpad entonces las ausencias de los poetas que no están incluidos y os doy las gracias por la complicidad, pues habéis conseguido que hoy todo sea poesía en Granada. Muchas gracias. Mi musa está angustiada ante la adversidad, pues Dios dictó una sentencia que se ha cumplido. Ahora ella contempla a un ciego, que solo camina por la tierra a tientas con su báculo, y llora dolorida, y pronuncia palabras con voz ferviente que llegan a lo más hondo de mi ser. Mi corazón se desgarra cuando ella me dice: entre todas las desgracias no hay una mayor que la ceguera. Cuando la ceguera sobreviene a un hombre que antes vio, queda, aunque vivo, como un muerto sepultado. Lo que acabo de leer es un extracto de un poema escrito hace casi 1200 años por Abul Maksi, nacido a final del siglo VIII en lo que hoy es el Jau, en Santa Fe. Muy conocido en su época, más por su mal genio que por sus letras, lo que tal vez es indicativo de que la malafollá no es prerrogativa de la Granada cristiana. Abul Maksi es el primer poeta granadino del que se tiene constancia. Durante estos 12 siglos que median entre este poeta y el ahora, la poesía ha sido cultivada en nuestra provincia con mayor o menor fortuna. En la Granada musulmana nos encontramos con autores como Ben al-Haddad, Aben Tofail, Ben al-Yatib o Ben Zunruk, entre otros muchos, así como también con alguna poetisa como Hafsa Ben al-Hafaz o la pujarreña Mujia. Tras la conquista cristiana, la nómina de poetas cuyas obras no han llegado se incrementa, por razones obvias, aunque muchos de ellos solo nos suenen gracias al callejero. Son los Diego Hurtado de Mendoza, Soto de Rojas, Enrique de Jorquera, Martín de Angulo y Pulgar, Martínez de la Rosa, Enriqueta Lozano, Rogelia León, etc. Con el siglo XX llega la explosión definitiva, en términos cuantitativos, tanto por los nombres inmortales que todos tenemos en nuestra memoria, como son los de García Lorca, Elena Martín Vivaldi o Luis Rosales, como por muchos otros que les acompañaron o les siguieron. La obra de 150 de esos poetas que los siguieron está hoy recogida en esta antología. Decir aquello tan manido de no están todos los que son podría entenderse como una manera de justificar las ausencias, que las hay, por supuesto, ya haya sido por desconocimiento nuestro, por olvido o por negativa del autor en cuestión, que de todo ha habido. De todas formas, dichas negativas suponen un porcentaje minúsculo sobre el total de poetas contactados. He hecho la cuenta y suponen el 3,23%. Si estuviéramos en Cataluña, ese 3% sería una cuestión crucial, pero para lo que nos ocupa, que es la poesía hecha en Granada, es una cifra poco significativa. No todos los poemas contenidos en esta antología están escritos por granadinos. Muchos de los antologados, pese a su vinculación evidente con nuestra ciudad y nuestra provincia, nacieron fuera de las fronteras trazadas por el motrileño Javier de Burgos. Algunos incluso nacieron fuera de la piel de toro, más concretamente en Italia, Rumanía, Grecia, México, Cuba, Perú, Argentina y Marruecos, por lo que sin pretenderlo hemos conseguido que estén presentes en la antología 3 continentes. Por otra parte, no todos los poemas versan sobre nuestra ciudad. Algunos hablan de lugares distintos de nuestra provincia, como es la comarca de Guadix, y otros, por su parte, no hablan de ningún lugar en concreto.
No era nuestra pretensión conformar una antología temática sobre Granada, ya que esto habría limitado muchísimo el compendio por el simple hecho de que muchos de los poetas incluidos no escriben sobre eso que a mí particularmente me gusta denominar como poética del territorio. Habitualmente una poesía de corte amoroso hacia un lugar concreto, aunque a veces ese amor se torne en odio y solivianto. Nuestra intención era ofrecer al público lector un pequeño adelanto de la obra lírica de cada uno de los poetas que sirviera de carta de presentación, sin más etiquetas ni inscripciones ideológicas que su nombre y sus apellidos, y que él, el lector, soberano y dueño de sus gustos, tuviera así la oportunidad de elegir sus afinidades y continuar la lectura de sus favoritos a través de otros libros. Se me hace muy difícil imaginar que un lector de poesía, aunque sea casual, y máxime si es un habitual del género, no pueda encontrar al menos una docena de autores en este libro que le ofrezcan lo que busca. Y esto poco o nada tiene que ver con edades o escuelas poéticas. Así, en Todo es Poesía en Granada, cohabitan poetas de las más diversas tendencias y edades. Entre el más veterano, que es Julio Alfredo Egea, y el más joven, que es Pablo Cecilio Morales Puertollano, hay nada menos que 68 años de diferencia. Muchos nos han entregado poemas hechos para la ocasión. Otros, textos inéditos de poemarios que aún están buscando acomodo en editoriales. Una parte significativa ha optado por elegir poemas que han aparecido en sus últimos trabajos publicados, dándole preponderancia a su obra novísima. Mientras que otros, también numerosos, han optado por el camino inverso, el de recuperar letras que ya vieron la luz hace tiempo y de las que se sienten especialmente orgullosos. Cualquiera de estas opciones es válida para acercarse a la obra de estos autores. Tomar como margen temporal el de los últimos 15 años fue una decisión dura, ya que dejábamos fuera a muchos poetas cuya obra admiramos, pero necesaria para no convertir la labor de Pepe, del antólogo, ya de por sí ardua en imposible. Como ya he dicho con otras palabras, buscábamos la captura casi fotográfica de la poética granadina del siglo XXI, y solo nos hemos permitido una excepción, que es la inclusión de Javier Egea, poeta cuya obra, como ya sabréis la mayoría, estamos recuperando digitalmente en Esdrújula. Él falleció en 1999, y a él y al resto de los desaparecidos está dedicada esta obra. Estoy hablando de José Heredia Maya, de Juan Jesús León, de Vicente Sabido, de Manuel Urbano, de Gregorio Morales y de Fidel Villar Ribot. Ellos ya no están, pero parafraseando a Alan Moore, su poesía prevalece. Nuestra intención, al fundar Esdrújula Ediciones hace unos meses, aunque como muchos de los aquí presentes sabéis, entre Mariana y yo sumamos ya 3 lustros casi de trabajo editorial, era la de conseguir ser a la vez una editorial comercial y literaria. Para nosotros es muy importante no perder la perspectiva de que la literatura no es solo una moneda de cambio, un producto más. La poesía, por suerte, y espero que se entienda lo que voy a decir y no se me malinterprete, es una de las menos comerciales de todas las literaturas, lo cual ha posibilitado que sea la menos prostituida. Lo cual no quiere decir, claro está, que no exista cierta poesía ramera. Queremos seguir publicando poesía porque sin ella nuestro proyecto editorial estaría cojo. Para más INRI, cojo de la pierna de apoyo, la que da impulso. En los próximos meses seguiremos editando buena poesía, tal es el caso de los nuevos poemarios de Paco Ortega Alba, de Yago Mellado o de Alejandro Ruiz Morillas, entre otros muchos que iremos anunciando a su debido tiempo y entre los cuales se encuentran autores y autoras consagrados de ambos lados del océano hispanohablante. Pero no podemos limitarnos a la edición de poetas en ciernes, sean cuales sean sus edades, sino que también queremos volver la vista a aquellos que, con ya mucha literatura a sus espaldas, aún tienen poesía, con mayúsculas, que ofrecer a los nuevos lectores. Dentro de esta línea os invito a asistir en este mismo edificio y dentro de 2 días a la presentación de la trilogía poética póstuma que editamos en honor a Fidel Villar Ribot, al que muchos conocisteis. También, al igual que hoy, tendremos el próximo jueves un doble programa. Primero, una presentación formal en la que intervendrán Mariana, José Gutiérrez y Eduardo Castro. Y después una velada en la que leerán los poemas de Fidel autores y amigos como Juan de Loxa, Ramón Repiso, Mónica Doña, José Rienda, María José Sierra, Charo Ruiz Castro, Juana Olmedo, Paqui López o Alfonso Alcalá. Volviendo a la hora, tras esta presentación os invito a todos a acudir a la tertulia, que como ya sabéis ha sido uno de los templos, ahora mismo uno de los más longevos, si no el que más, de la lírica de nuestra ciudad. Allí habrá una lectura poética presentada por Horacio Révora y Ramón Repiso, en la que van a participar unos 70 autores. Otro hito que ayuda a que este día sea una jornada de celebración de las letras nacidas en nuestra ciudad. El mérito no es nuestro, desde luego, sino de ellos, de los poetas. Lo dicho, la poesía prevalece. Muchísimas gracias.
tardes. Ante todo, agradecerles su amable compañía en esta presentación de la antología Todo es posible en Granada. Siguiendo con los agradecimientos, y como no podría hacer de otra manera, dar las gracias a Mariana y Víctor, o sea, a la editorial Esdrújula, por haber depositado su confianza en mí como antólogo. Y por último, pero no menos importante, mi enorme agradecimiento a todos los autores que han atendido a mi ofrecimiento para colaborar en este proyecto. Sois realmente los protagonistas de este libro y sin vuestro apoyo y amable colaboración, obviamente no hubiese sido posible. Yo me he planteado en todo este proceso una pregunta, ¿no? ¿Por qué yo, que siempre he pensado que mis opiniones o gustos personales en materia de creación literaria, primero como librero y después como representante del Centro Andaluz de las Letras durante varios años, no tenía por qué tener ninguna trascendencia entre los posibles lectores, ¿no? A los que siempre he creído que había que considerar como adultos y con derecho a conformar su propio juicio estético. ¿Por qué entonces, si he pensado siempre en lo que os acabo de comentar, por qué acepté esta propuesta, ¿no? Y precisamente la acepté porque tanto la editorial Esdrújula como yo pensábamos que el posible interés de esta antología y de su particular peculiaridad consistiría justamente en no ser reflejo de una determinada escuela creativa, una antología de determinado grupo de edad o momento, digamos, poético particular, sino más bien que ante cualquier otra consideración no fueran nada más que unos límites temporales, como ya han mencionado ellos, lo que va del siglo XXI, y un marco territorial en alguna medida que fueran poetas vinculados, nacidos, residentes, muy vinculados con Granada. Eso ha sido lo que, pese a mi resquemor continuo, ¿no?, de pensar que yo no soy quien para mostrar un canon y que a un lector por qué le tiene que interesar mi canon, hay tantas personas mejor preparadas que yo para hacerlo. Solo esto fue lo que me motivó a aceptar esta amable oferta de Esdrújula. Creo que ya lo han dicho, pero lo quiero decir yo una vez más por mi propia boca. Tengo la tranquilidad de que cualquier posible ausencia en esta antología solamente ha sido posible por mi falta de memoria en algunos casos o mi posible desconocimiento en otros. Pero desde luego, si esto así ocurrido, les doy mi disculpa a todos ellos porque no ha habido ninguna voluntad de excluir a nadie. Lo mismo que en mi etapa de responsable del Centro Andaluz de las Letras, nunca hubo la voluntad de impedir o vetar la presencia ni de ningún creador. Pensando siempre que un gestor cultural, y mucho más cuando se gestiona con dinero público, no está para ocultar a los lectores ninguna creación literaria. Ya serán, como he dicho, los lectores, desde su adultez, quien decida qué criterio estético valorar y qué cosas leer. Como bien ha dicho Juan Mata, con el que una vez más, y ya son tantas, he adquirido una nueva deuda de amistad por la magnífica introducción que ha realizado para esta antología, y cito: uno de los muchos de cuyos méritos inmediatos es ofrecer una instantánea de la poesía que se escribía en Granada a principios del siglo XXI, en unos años en los que se estaba produciendo una de las más grandes transformaciones sociales, económicas y tecnológicas en la historia de la humanidad. Posee, pues, el valor de un testimonio histórico. Este y no otro ha sido el objetivo que al menos yo personalmente, no sé si ilusamente, he perseguido a la hora de colaborar en la confección de esta antología. Sinceramente creo que si lo he conseguido o no, el tiempo y los lectores serán los que terminen diciendo.
Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Muy buenas tardes. Hace unos minutos, nada más, concretamente a las 50, en el hospital, que es nuestro territorio de trabajo durante la semana, en el hospital materno, estábamos leyendo un libro con un grupo de niños y de niñas que estaban en la planta octava. Y uno de los últimos libros que he leído se llama El libro valiente, que es un libro sobre los miedos. Es una oportunidad que siempre hay para que los niños que están allí en ese momento internados, hospitalizados, pues manifiesten sus miedos. Y una de las cosas que solemos hacer es para que se den cuenta que los miedos que ellos tienen son miedos muy normales. Y la manera mejor de demostrárselo es que los adultos que estamos con ellos también manifestemos esos miedos. Y uno de los niños, Abraham, yo, me ha preguntado, bueno, ¿tú de qué tienes miedo? Y le he dicho la verdad. No les he mentido, le he dicho la verdad. Digo, mira, tengo miedo que dentro de una hora en casa tengo que presentar un libro y tengo miedo. Pero claro, yo pensaba en un ambiente más o menos habitual, que es el que normalmente se reúne aquí, pero ahora, de haber tenido eso, hubiese dicho una frase de Abraham que ha sido magistral esta tarde, porque le he preguntado, bueno, está hablando de su miedo, y entonces él ha dicho literalmente, pues yo miedo de quedarme solo no tengo. Bueno, tengo pánico. Y él ha distinguido muy bien entre miedo y pánico. Bueno, yo ahora, después de ver esto, casi me atrevo a decir que ya no era miedo o temor, sino pánico. Claro, ahora mismo la expectación, sobre todo después de las palabras de Pepe, de Mariana y de Víctor, hablando de algo que creo, no sé si inmerecido, no es una palabra que me guste especialmente, pero creo que tampoco es un elogio especial el hecho del prólogo del que ahora voy a hablar para manifestarlo. Pero claro, cuando uno ve esto, igual que no le he mentido a Abraham y a los demás, no les miento a ustedes, que a veces hay expectativas que se sobreponen al deseo de uno y terminan por constituirse, no miedo, sino pánico, como decía Abraham. Cuando me plantearon esta cuestión, algunos amigos me dijeron que me había metido en un berenjenal muy gordo, porque sospechaban que hacer una especie de introducción o prólogo a un libro de poetas en Granada era algo realmente complicado, digámoslo en esos términos suaves, era bastante complicado, porque se tenía la idea de que habitualmente cuando uno habla de estas cuestiones, y habla sobre todo en público, generalmente uno tiene que estar andándose con pies de plomo por la lamentable situación que a veces se da en la ciudad, en otros lugares, pero específicamente en Granada, en todos esos grupos, movimientos, escuelas, como dando a entender que generalmente cuando uno defiende o habla de poesía, siempre necesariamente tendría que estar, en este caso, decantándose por alguien. Y yo siempre les he dicho que mis palabras, igual que las de esta tarde, son palabras de un lector. Aunque soy profesor universitario, cada vez me interesa menos el mundo académico que rodea a los textos y me interesa mucho más hablar como lector. Es decir, advierto o confieso que me interesa mucho la poesía, muchísimo la poesía, pero no me interesa nada, ni los mundos que rodean a la poesía, ni los círculos poéticos, ni el mundo que a veces se construye alrededor de los poetas.
y generalmente que es un mundo lleno tan lleno de impostura, de vanidad, de envidia, de petulancia, que terminan en ese caso por desvirtuar profundamente el significado de la poesía, de la palabra poética, para ser más exacto. Es decir, no creo ni en escuelas, ni en círculos, ni por supuesto en etiquetas, que es lo que a mi juicio en muchos casos termina por intoxicar la lectura. Siempre me han interesado, y específicamente es lo que he tratado de indicar en las palabras preliminares, me interesan mucho los efectos que tiene la poesía en quien la escucha o en quien la lee. Es una idea, una obsesión que me ha importado mucho. Me interesa el proceso de lectura y las respuestas, las reacciones que ocurren cuando alguien lee un texto poético. En ese sentido, siempre me he guiado por unas palabras maravillosas que he citado reiteradamente, de modo que si alguien las escucha de nuevo, le pido disculpas, que son quizás las palabras más claras, más íntimas, más profundas que he leído de una persona, además de una poeta profundamente atormentada, como fue Alejandra Pizarnik. Esta escritora, esta poeta, en su diario dejó dicho algo el día 30 de diciembre del año 1962, algo que lo he repetido porque me parece tan claro que en este caso es lo que ha servido, me sigue sirviendo de guía. Ella escribió en la última anotación de su diario de ese día, de ese año, dejó dicho lo siguiente. Dice, cuando leyó un poema mío, muy doloroso, me dijo que se sintió mejor, que mi poesía fue como un bálsamo para ella. Y yo pensé que tal vez la poesía sirve para esto, para que en una noche lluviosa y helada alguien vea escrito en unas líneas su confusión inenarrable y su dolor. Esa idea de Alejandra Pizarnik de pensar que lo que ella daba, que era un tormento vital profundo, en fin, quien la conoce, pues evidentemente sabe de qué estoy hablando, pensar que ella descubre, porque ella tiene una lucha permanente entre querer decir y no querer decir, entre el silencio y la palabra, pero cuando ella descubre que alguien, una amiga, está leyendo en su texto, en su poema, está leyendo su dolor, en este caso su vida, ella descubre que está haciendo algo que es importante. Y por eso he tenido siempre la idea de que la poesía, la palabra poética, a veces hablamos en términos genéricos, hablo en términos genéricos, también relato, todo aquello que entra en el campo brumoso pero claro de la literatura, hay momentos en los que realmente los efectos de lo que ese texto, esa palabra produce en quien lo lee, realmente es una explosión de vida que quizá quienes lo conocen lo aprecian. Me gusta mucho, digo, leer como lector y me gusta mucho leer a otros o leer con otros como lector. Y como he observado, y algunos de los poemas que están en esta antología han servido en este caso de medio, como he observado lo que significa la poesía, por ejemplo, en la prisión, aquí en este caso me sirvo de la experiencia de Andrea Villarrubia, que es la que lo hace semanalmente, como he sabido lo que significa leerle a mujeres y a hombres en la prisión, la explosión de vida y de emoción que supone que alguien escuche un poema, algunos de ellos están aquí, curiosamente, lo que significa que en ese ámbito tan especial, lo que significa escuchar y de repente rememorar, y de repente algo más sorprendente todavía, que es el ámbito de pronto de la necesidad de seguir escribiendo a partir de un poema, pero lo que significa la espera durante semanas, de semana en semana, a que llegue alguien que les abra esa posibilidad.
y como he visto lo que ocurre con adolescentes, en ámbitos incluso que quizá muchos de ustedes ni sospechan, en ámbitos donde esos adolescentes desahuciados de repente abren su mundo a partir de un texto poético, y cómo esos mundos se transforman durante unos instantes, y creo que incluso a veces durante mucho más tiempo, cuando alguien les lee. Y como sabemos, eso en ámbitos con mujeres víctimas de la violencia de género, y con niños. Como sabemos todo esto, de repente todo el mundo que rodea a la palabra poética le parece tan banal, tan absurdo, tan ridículo, tan estúpido en muchas ocasiones, que por eso he dicho, no me interesa nada, me interesa la palabra cuando aparece dicha de una manera que si no fuera por la palabra poética no se podría decir. Ese es el gran valor, y eso es lo que yo creo que la gente cuando la escucha o cuando la lee posiblemente descubre, es que ahí está dicho lo que de otra manera no podría decirse. Y en ese sentido, cuando plantearon la posibilidad de que hablara en este caso como prologuista del libro, dije que hablaría como un lector además amante y como un lector muy entusiasta de la palabra poética. Y me parecía además que en este caso era una buena actividad para un libro que es un poco singular, bastante singular, porque curiosamente es una antología que no es el retrato de una generación. Antes Víctor creo ha hablado de la diferencia de edad entre el mayor y el más joven. No es el retrato de una generación, ni siquiera es el retrato de una persona, de un poeta, de una poeta concreta. Es curiosamente algo muy más singular, como digo, es el retrato de un momento que cuando este libro, que creo que va a servir de referencia, se pueda leer dentro a lo mejor de 30 o 40 años, tendrá todavía más valor porque sería el retrato de algo que se movía en los principios del siglo XX y de pronto se condensó. Es decir, es el retrato de un tiempo en una ciudad. Y eso no es muy habitual, las cosas como son, no suelen ser, digamos, este tipo de antología un libro normal, suele a veces retratos antológicos de movimiento, o esa cosa que llamamos académicamente pues generaciones o escuelas o grupos. Pero en este caso era el retrato de algo que se movía, la condensación, el detenimiento de algo que se movía en los primeros años del siglo XXI. Y eso es lo que a mi juicio le da más valor al libro, aparte de los poemas que lógicamente están contenidos ahí. Y eso es un acierto, a mi juicio, bastante importante de los editores, a los que de verdad, tanto Mariana como Víctor, felicito por esa idea que han compartido junto con Pepe, en el hecho de atrapar, algo que era muy difícil de atrapar, y sobre todo sin, digamos, pincharse la mano, atrapar aquello que se decía en un momento, en una vida. Y eso es un acierto, como digo, que da a un libro un valor que en principio podría ser normal en cuanto a que es una antología como tantas, pero no, es una antología un poco especial por este carácter que digo. Aunque, y lo he manifestado en el prólogo, el título es confuso o ambiguo, o al menos he manifestado una cierta discordancia con el título. Porque puede prestarse a una idea falsa cuando alguien pudiera leer este libro dentro de 30, 40, 50 años, pensar que en realidad todo es poesía en Granada. ¿Qué más quisiera? No todo es poesía. He tratado de decir con palabras claras en el prólogo, pues a veces esta ciudad, como bien saben, quizás la mayoría o todos los que estamos aquí, bien sabemos, es una ciudad que por minutos es profundamente desesperante, a veces roza la actitud más ignorante, más palurda de las que uno pueda imaginar, una ciudad que a veces asfixia,
por mucho que las instituciones se apropien de nombres que debieran ser, en cierto modo, muy respetados. Pero las cosas son así. A veces, como he dicho en el prólogo, a veces lo que me asombra es que haya poesía a pesar de todo. Y en ese sentido, lo más sorprendente para mí es que a veces se olvida, y es lo que he intentado dar valor en la entrada, se olvida que hemos llegado aquí por un conjunto de situaciones, de personas, de actitudes, que generalmente no se suelen hacer salvo en tesina o en tesis, que a lo mejor se ha hecho, yo lo ignoro, pido disculpas si eso ya se ha hecho. Pero, por ejemplo, es muy importante no olvidar que el hecho de que estemos aquí, reunidos en un grupo tan numeroso, que insisto es algo muy inusual también, es porque ha habido antes ese algo que ha hecho posible que en Granada, y no en otras muchas ciudades, lo cual es el gran mérito de lo que quizás deberíamos sentirnos orgullosos, ha habido algo y se mantiene algo que es algo, bueno, que me parece que debería ser motivo, como digo, de profunda satisfacción. Me refiero, por ejemplo, a programas de radio. Y ahí es la única persona que voy a nombrar esta noche, pero me parece que el hecho de que esté Juan Velosa esta tarde aquí y que haya hecho o pusiera en muchos casos las bases de lo que había sido gran parte del movimiento poético a través de Poesía 70. Ese tipo de programas que a veces quedan como una línea, si quedan en la memoria de la gente, tertulias, presentaciones de libros, actos como este, lugares, espacios, voluntades, ciclos, desde la universidad a la Diputación, o el Ayuntamiento, la Biblioteca de Andalucía. Es decir, a veces no somos capaces de apreciar el entramado tan permanente, tan intenso, tan asentado ya, de lo que ha supuesto que alguien que de repente quiera expresar algo con sus palabras todavía incipientes y con duda, que sepa que esa palabra puede tener eco. Eso es lo que yo creo que ha sido posible, no tanto esa cosa llamada Granada, que en abstracto es algo absolutamente irrelevante. La Granada que a mí me parece que merece la pena resaltar sería todo ese conjunto de complicidades, continuidades, presencia, insistencia, duda, enfado, apertura, espacio, bares, aquellos espacios donde lugares o personas o actitudes o ciclos o ideas que han ido cuajando en que este tipo de actos posiblemente impensables en otras muchas ciudades se puedan producir. Es ahí donde yo situaría esa idea de la Granada a la que aprecio, a la que amo, a la que me uno, a la que formo parte, y no tanto a una Granada que en muchos casos puede ser una Granada literalmente insoportable. Como todos hemos padecido ese tipo de circunstancias, como todos además hemos sido parte, digamos, de una rencilla que, dicho sea ya como lector, me parece, visto desde la distancia, algo absolutamente ridículo, que disfrazan, como he dicho, en gran medida animadversiones personales. El acierto, por ejemplo, ha sido hacer una antología en orden alfabético. El orden alfabético es un orden tan arbitrario como los demás, pero aparentemente más neutral. Simplemente la aceptación de que la B va después de la A y la C después de la E, nada más. Y en ese sentido me parece un acierto haber hecho una antología por orden alfabético, donde los poemas son los únicos que se van a defender. Incluso, también lo he dicho en el prólogo, si hubiesen sido quizá un poco más atrevidos los editores, hubiesen quitado los nombres. Hubiese sido simplemente la palabra poética en Granada a principios del siglo XXI. Pero en fin, era demasiado, era una apuesta que yo entiendo que no era lo más adecuado. Pero en fin, manteniendo los nombres, cuando hemos despojado, o cuando se ha despojado este tipo de poemas de todas las adherencias
que terminan por intoxicar la lectura poética, que es lo que de verdad importa, a mí me parece que es un acierto muy grande, tanto de Pepe como de Mariana como de Víctor. Y es a ellos a los que hay que indudablemente felicitar muy seriamente por el esfuerzo que han hecho y por el resultado final. Porque, como digo, el libro tiene para mí un valor de presente, es un valor indudablemente extraordinario, porque ha sido un esfuerzo por juntar, que en Granada y en el campo poético es muy complicado, pero el hecho de intentar juntar, el hecho de intentar evitar aquellas aristas que en un momento determinado han impedido que se aprecie de verdad el poema, y como despojado a veces de las otras adherencias, digamos, un poco las de figura. Es decir, el hecho de tener el valor del presente ayuda primero a reconocer, en muchos casos, ha sido mi caso como lector, he reconocido ahí a muy buenos amigos, a muy buenas amigas, a las que admiro y a los que admiro y con los que mantengo, como digo, una relación muy afectuosa, pero también en mi caso ha sido una oportunidad para descubrir. No sabía, y no lo digo con doble sentido, no sabía que podía haber tanta gente que podía estar escribiendo y muy bien en este caso. Es una antología, como digo, que tiene el valor de conocimiento y del reconocimiento, pero para mí, más importante aún que todo ello, el valor del conocimiento. Me ha conmovido especialmente por la amistad íntima que me unió a Pepe Heredia y a Javier Egea, pues que estén aquí. Creo que eran dos personas que por su circunstancia y en distintos momentos, por distintas vías, han dejado una huella muy grande. El hecho de que estén aquí recogidos junto con la Fidel y demás, la verdad que es un acierto, a lo cual en este caso a Pepe le doy la gracia. Y finalmente es verdad que va a tener el libro un valor sociológico o histórico, porque haber sido capaces de condensar en unas pocas páginas modos de sentir, modos de percibir la realidad, modos de escribir en un momento determinado, como paralizado en el tiempo, hacia los primeros 15 años del siglo XXI, dentro de unos años se va a apreciar mucho, porque a veces lo que rastreamos como lectores, no tanto como profesores, al menos en mi caso, cuando rastreamos como lectores es saber qué se pensaba, qué se decía, qué se sentía en un momento determinado. Es el valor histórico de lo literario. Y es verdad que en gran medida la información de lo que sabemos hoy, una vez pasados telediarios, prensa, emisoras, etc., el valor del conocimiento histórico viene generalmente por la palabra literaria, por la palabra poética. Y en este sentido, pensar que podíamos, dentro de unos años, entender qué se sentía, qué se percibía, cómo se decía, algo que va desde el elogio a la ciudad hasta la animadversión con lo que ocurre en ella, como en este caso sucede, es algo que es de un valor impagable. De modo que en este sentido creo que todos nos podemos sentir muy satisfechos y creo que en este caso, y lo reitero una vez más, la labor de Mariana, Víctor y Pepe merecen todo tipo de elogio y por supuesto, como siempre digo en las presentaciones de los libros, sea cual sea, una presentación, y en este caso la mía, espero que sea más que otra cosa una invitación a leer el libro, que es de lo que se trata y no de otra cuestión. De modo que una vez más, gracias a ellos, gracias a ustedes por la atención. Siento que haya sido una presentación de un libro de poesía sin lectura de poesía, pero con tanto poeta aquí dentro y aquí dentro en la sala hubiera sido una locura y la biblioteca tiene que cerrar. Por eso decidimos irnos a la tertulia, que también, bueno, es una casa poética desde hace muchos años, donde además Tato con mucho cariño va a preparar una tapilla y todo.
Y bueno, yo sé que todos allí no cabemos, pero todos los que les apetezca, pues allí estaremos. Recordar, bueno, darle las gracias también a Pedro que está haciendo ahí el refuerzo fuera, a la librería, que si queréis capturar algún poeta por ahí para que os firme su poema, pero bueno, que la semana que viene, el viernes 16, a las 7 de la tarde, dada la buena acogida que ha tenido el libro entre los libreros, no solo entre los lectores, se va a hacer una lectura y firma masiva también en varias librerías de Granada, en la librería Picasso, en la librería Apea, en la librería Babel, y hay, bueno, ahora mismo hay más de 20 poetas que han confirmado su asistencia, así que también aquí podréis ir a... Así que bueno, si algún poeta más quiere confirmar, por supuesto, estaremos encantados. Y allí también pueden ir los lectores a escuchar poemas y a que alguno le firme su hojita. Que muchísimas gracias por acompañarnos.